Todo lo que nace en las eras de oscuridad debe ser disuelto. Este es el episodio 42, el fin de la espiritualidad. Om Yotiraham, saludos de luz y fuerza para todos. Bienvenidos a Rebeldes en un Mundo Perdido. Soy Shiva Baba y este es el episodio 42 que hemos llamado El fin de la espiritualidad. Vamos a ir directamente al tema. Es un tema fascinante que ha surgido a partir de interrogantes de muchas personas, ya sea en los comentarios que hacen en los videos o inclusive en los WhatsApp, inclusive hasta por mensajes privados, ¿no? Sabiendo que Rebeldes en un Mundo Perdido es una propuesta, es un proyecto que se fundamenta en la confrontación a los mecanismos de la Maya Matrix para mantener el control de la humanidad y su ADN extraordinario, resplandeciente y cósmico en dos hélices, sabiendo que hemos dicho en varios programas que ya no va a haber un salto cuántico como mucha gente todavía sigue esperando, que cada quien aquí en este planeta todavía sí, con esperanza, puede ver por sí mismo. Hemos hablado también de la importancia de la no extinción de los seres realizados, porque esto es una verdad evidente. Al no tener un referente, el olvido triunfa. Si el samadhi se olvida, si el samadhi se extingue, el ser humano quedará condenado a convertirse en una especie básicamente que vagabundee por el universo sin un propósito evolutivo claro. Y claro, todas estas afirmaciones han hecho que algunas personas pregunten, bueno, pero ¿hay algún tipo de posibilidad, hay algún tipo de esperanza, hay alguna manera en que esta humanidad realmente logre alcanzar la velocidad con la que las corrientes universales de evolución están en este momento, estas grandes maquinarias, estas fuerzas cósmicas que hemos ido conociendo, especialmente a través de la visión védica, puránica, tántrica? ¿Existe alguna manera de que el ser humano logre en algún momento plegarse a esa evolución? Y la respuesta sería sí. El día que la espiritualidad y las religiones desaparezcan por un bien mayor, ese día la humanidad triunfará. Mientras existan la espiritualidad y las religiones, estamos condenados a la perpetua repetición kármica. Y ustedes dirán, pero caramba, Señor, ¿no son las religiones y la espiritualidad lo que nos llevarían a plegarnos a esas corrientes evolutivas? La respuesta pues está en el episodio, pero la afirmación
con la que partimos es la afirmación que vamos a tratar de probar. Y estoy seguro que después que escuchen las reflexiones, las intuiciones, los argumentos inclusive más racionales, lo que vamos a decir va a ser inatacable en el sentido de comprender por qué estamos afirmando eso. ¿Qué es la espiritualidad? Por ejemplo, es la búsqueda o experiencia personal, esto es una definición que busqué por ahí, la búsqueda o experiencia personal de sentido, trascendencia, conexión con lo sagrado o desarrollo interior con o sin pertenencia a una religión organizada. Repito, la espiritualidad es la búsqueda o experiencia personal de sentido, trascendencia, conexión con lo sagrado o desarrollo interior con o sin pertenencia a una religión organizada. Y la religión es, en su definición, un sistema organizado de creencias, doctrinas, ritos, normas y prácticas mediante el cual una comunidad se relaciona con lo sagrado, lo divino o lo trascendente. Hay una diferencia importante entre religión y espiritualidad. No me voy a meter en ello. Es evidente que sistema organizado de creencias es fundamental en esa distinción, porque la espiritualidad sería, en todo caso, producto de una búsqueda personal de sentido o trascendencia de la vida. Entonces, en la religión hay un ser humano que intenta relacionarse con lo sagrado. En la espiritualidad hay un ser humano que busca lo sagrado, la trascendencia o la conexión, pero en ambos casos ya existe una distancia. Esto nos lleva muy naturalmente a lo que queremos decir. ¿Qué clase de humanidad necesita relacionarse con lo sagrado como si lo sagrado estuviera en otro lugar y no en sí mismo? Piénsenlo. ¿Qué clase de humanidad necesita buscar la unidad si todavía recuerda que forma parte de ella? Es evidente que quien busca la unión con lo sagrado en la religión se olvidó que forma parte de esa unidad. Ahora, hay una afirmación grave, una afirmación dramática y una afirmación probada. La espiritualidad y las religiones aparecen en las eras más oscuras de los ciclos evolutivos de la humanidad. Así es que tenemos que tener claro también otra frase para que vayan armando ustedes su propio rompecabezas, y diríamos que la religión y la espiritualidad no constituyen el destino final del ser ni del Atman. El destino final del ser y del Atman es la fusión con el campo unificado de la conciencia. Y uno se pregunta si dentro de las leyes universales que ese Padre Creador, ese Padre Madre Creador concibió a partir de la pregunta fundamental ¿quién soy?, concibió también la creación
de las religiones. Si observamos nuestro planeta, vamos a hablar de las grandes religiones, no de derivaciones o de, cierto tipo de... Ahora se me fue la palabra, ¿no? Cuando hay separación en la Iglesia Católica, eso tiene una palabra, ya me vendrá. Por ejemplo, la religión católico-cristiana, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, son, pudiésemos decir, las grandes religiones de este planeta. Por supuesto está el Tao, sé que hay otras, no me vayan a escribir diciendo te faltó nombrar tal o cual. Pero, ¿qué es lo que ha producido mayor conflicto en la historia de la humanidad, sino la confrontación entre religiones y el intento de imponer la visión de un Dios sobre otro? Eso es algo que las religiones pueden solapar, pero todo ser humano está consciente, con 2 minutos de reflexión, de que eso ha sido así. Estamos hablando de que vivimos en un mundo de dualidad. Bien, estamos, y aquí voy a hacer un poquito de Samkhya, y más adelante también, estamos en un mundo en el cual la configuración del Samkhya produce la primera polaridad de Shiva Shakti a partir del Brahmano Param Brahman, luego produce 3 fuerzas, Icha, Jnana y Kriya. Esto lo estamos viendo con mucha atención en el taller del Rebelde Peligroso. Y luego Icha, Jnana, Kriya producen 5 fuerzas que crean la Maya, es decir, un límite, una frontera, que cuando las chispas divinas o el Atman deriva sus cuerpos evolutivos debajo de esas 5 fuerzas, que se llaman los 5 Kanchukas, olvida su origen, olvida su naturaleza unificada, absoluta, eterna y perfecta, y tiene que, a partir de la experiencia, recuperar el principio de unidad a partir del conocimiento del amor. Es un juego cósmico. Hay gente que me ha dicho por ahí, a mí no me gusta llamarlo juego, pues los maestros le han llamado juego, y juego es un juego cósmico. Entonces, vamos a lo que hemos sabido siempre, pero toca repetir. La Maya, inclusive dentro de la visión del Advaita Vedanta, propuesto por Adi Shankaracharya, es una realidad, pero él advertía que la realidad es Advaita, que la realidad es no dual, que la ilusión puede ser disuelta. Pero, claro, mientras vivimos debajo de las 5 fuerzas de la ilusión, la percepción de dualidad es inevitablemente presente y se fundamenta en la presencia constante de los opuestos como herramientas o como instrumentos para definir la experiencia. La dualidad amor-temor es la principal dualidad, pero luego existen miles de millones de dualidades en toda la realidad en este planeta. Por ejemplo, existe la noche y el día.
existe una persona alta y una persona baja. Es decir, existe dualidad en todo, existe algo que es, digamos, agradable como percepción del olfato y algo que es desagradable. No voy a poner ejemplos sobre eso, ustedes la dualidad la tienen clara. Bien y mal pudiesen estar dentro de la dualidad amor-temor, al igual que luz y oscuridad y conciencia o inconsciencia. Entonces, existe una idea fundamental para que exista un concepto, y me disculpan la redundancia, para que exista un concepto y ese concepto pueda ser entendido, tiene que tener su opuesto. Es decir, si este planeta estuviese poblado solo por seres humanos de, digamos, diseño femenino, el concepto femenino no existiría, porque no tendríamos con qué referenciarlo. Simplemente sería, es. Pero existe la polaridad masculina, entonces tenemos una dualidad femenino-masculino, que hasta nos han intentado confundir con eso. Pero para que un concepto exista, repito, es necesario que exista su opuesto. Entonces, si yo tengo un concepto que acabo de definir como espiritualidad, eso quiere decir que en este planeta existe lo que no es espiritualidad o la no espiritualidad. Si existe una definición de religión, existe lo opuesto a la religión, en que no necesariamente sería el ateísmo o el agnosticismo, llamémoslo no religión. Entonces, el concepto de espiritualidad forma parte de la dualidad en la que estamos inmersos, como el concepto de no espiritual. Es decir, si yo necesito definir espiritualidad, es porque hay cosas no espirituales. Y aquí empieza a ponerse la conversación muy interesante. Ven, por ejemplo, cuando aquello que debería ser reconocido naturalmente como sagrado deja de ser percibido de esa manera, la realidad comienza a dividirse. Dios y el mundo, espíritu y materia. Además, la palabra espíritu es una palabra bastante curiosa. En algunas tradiciones, la palabra espíritu refiere a una parte del vehículo encarnacional menor, a una parte del ser inferior. Por eso muchos cultos astrales inferiores son llamados espiritismo, porque trabajan con el espíritu de la persona, ¿no? Es decir, espíritu es una parte etérica, lo que resta del ego o la personalidad cuando un ser humano desencarna. Eso es un espíritu. Pero existen otras tradiciones donde espíritu, como la teosofía, que también le llamaban mónada, el espíritu ocupa un rango alto dentro de la definición de los vehículos evolutivos. Entonces, hasta con la palabra espíritu tenemos confusión, pero en realidad la palabra espíritu no sería la mejor para definir la búsqueda de trascendencia o la búsqueda de conexión con lo sagrado. Pero eso es otro punto. Existe el espíritu y la materia, existe lo sagrado y lo profano.
existe el templo y la existencia, existe la vida espiritual y la vida ordinaria o material, y aquí es donde está el problema, porque la religión y la espiritualidad surgen de una fragmentación. Hay una parte de la humanidad que no considera lo que llamamos espiritual hasta ahora, que es el intento de conexión y trascendencia hacia un propósito mayor. Por eso son expresiones de una humanidad que intenta volver a relacionarse dentro de la dualidad con aquello que ha olvidado. Pero se acuerdan que nosotros tenemos en Rebeldes una ecuación, el factor humano imperfecto. Factor humano imperfecto. Cuando el ministerio de Jesús se dio, pudiésemos decir que su enseñanza fue de una perfección de amor extraordinaria. Pero cuando luego vinieron otros, ya sean sus apóstoles o posteriores, ni siquiera ahora mismo, en siglos cercanos a su presencia, el factor humano imperfecto empezó a hacer desastres con la enseñanza de Jesús. Y lo que queda de la enseñanza de Jesús es bastante poco. Todos los concilios que se dieron y la decisión de Constantino de hacer del cristianismo la religión del imperio, vinculó la religión cristiana con el poder, y ha habido otros casos también, la mayoría intentos fallidos, porque el factor humano está cargado de karma, cargado de deformaciones y cargado de dualidad. La pregunta que nos debemos hacer es bastante más radical. ¿Qué condición de conciencia o en qué condición de conciencia vive la humanidad que hizo necesario que tuviéramos que inventar algo llamado espiritualidad? Y todavía más, ¿qué podría existir después de ella? Y aquí tenemos dos respuestas: la involución absoluta o la evolución natural. Una vez que las religiones y la espiritualidad se trasciendan, la humanidad tiene dos rutas posibles. Y por supuesto yo voy a hablar hoy de una, no voy a hablar de la otra. La opción A es, llamémosla la pesimista, se convierte la humanidad en un virus universal y va contaminando cada lugar en el que pise. Si queremos pronto ir a Marte, nos vamos a llevar todo nuestro karma allá y vamos a destruir lo poco que queda de Marte que no fue destruido en las guerras previas. O a donde queramos ir, vamos a ir con nuestro karma. Y eso, yo lo dije una vez en broma, pero quien habló primero sobre la humanidad como un virus fue el agente Smith en la Matrix. Y eso sorprendió a mucha gente, pero tenía mucho sentido. Bien, esa es la opción A. Y hacia esa dirección, lamentablemente, queridos rebeldes, nos estamos dirigiendo. Y aquí me acuerdo yo de un chiste malo que le adjudicaron una vez a un político, no siendo cierto, pero decir, estamos al borde del precipicio, pero conmigo daremos un paso hacia adelante. Y así, estamos en eso. Estamos al borde del precipicio y tal como seguimos, y tal como estamos y como vamos llevando las cosas, vamos a dar un paso hacia adelante. Y va a ganar
el control extrahumano que tiene miles de años en el planeta, más que nuestra genética hecha para alcanzar el campo unificado. ¿Cuál es la opción B? La opción B es que la espiritualidad deje de existir porque la fragmentación se resuelva, porque la dualidad deje de existir. Si la dualidad dejase de existir y todo lo humano se convirtiese en, y aquí voy a hacer spoiler al mismo programa, evolutivo, no habría que definir espiritualidad, ni habría que crear religiones, porque todos seríamos inherentemente evolutivos, estaría en nuestra naturaleza eso. Bien, y aquí pudiese yo poner ejemplos, pero los voy a poner más adelante, yo lo he hablado, de siembras genéticas que han llegado hasta ese lugar. Abrimos entonces la paradoja. ¿Por qué la espiritualidad y las religiones aparecen en las eras más oscuras de los ciclos evolutivos? Porque son las eras de mayor ignorancia, son las eras de mayor olvido, son las eras donde la materia rige y de alguna manera tiene la fuerza, a razón del karma, para separarse de aquello que es evolutivamente cósmico. No es necesario separar aquello que es sagrado, esa es otra palabra que también pudiésemos fácilmente prescindir, cuando toda la existencia es reconocida como sagrada. Existe una zona en este planeta donde uno se sorprende mucho porque para la gente de ese país, y me refiero a la India, hay muy pocas cosas que no son sagradas. Claro, la India no la voy a exaltar a un nivel en que me puedan discutir, ¿no? La India se está materializando de una manera velocísima a razón de las formas de la tecnología virtual, fría, luciferina, ¿me entienden? Es decir, la juventud india ya se sorprende de ver a veces extranjeros yendo a un templo de Shiva, por ejemplo. Porque para ellos estar en el ajo, estar en lo cool, ¿no? Es ser tecnológico. Pero todavía existe una gran parte de ese país donde muy pocas cosas no son sagradas. Y la manera en que viven es impresionante. A pesar de que sí es un país sucio, a pesar de que sí hay pobreza, que no hambre, puede que existan otros países donde lo sagrado ha sido execrado. Por ejemplo, China. En China no hay nada sagrado. Todo es tecnológico. Todo es en función del orden material y de la complacencia del ego del individuo, ahora que pueden. Cuando hicieron la ecuación perfecta entre comunismo de control y capitalismo liberal, absolutamente non sacrum. Bien, entonces vamos a ir dando más ideas
para entender por qué la espiritualidad debe ser abolida. La cualidad evolucionante de este universo es inherente, repito, al universo todo, y nosotros, por más que nos sintamos parte o no de él, somos parte de él y somos inherentemente evolutivos. Nuestro ADN está conectado a través de sus antenas cósmicas de cristal líquido, ¿verdad? Gariaev y toda esta gente, ojalá algún día se les reconozca, a lo que se llama el gran sistema madre universal. Toda célula que nos conforma se sabe parte de una unidad. Y a esa unidad no la llama sagrada, ni espiritual, ni religiosa. Es simplemente una unidad de campo electromagnético radiante. De campo electromagnético radiante. Hecha de átomos que a su vez están hechos de un núcleo con protones, electrones orbitando, física de partículas, bosones, etcétera, y grandes agujeros negros y estrellas que son 1000 veces más grandes que el Sol, y galaxias lejanas como Andrómeda, que de todas formas es la más cercana. Todo eso forma parte de un universo evolucionante, porque la ley Padre-Madre creó el universo con esa característica para poder responder la pregunta ¿quién soy? Por eso la evolución es inherente a todo lo manifiesto. La existencia no es una colección de objetos terminados. El ser humano dista mucho de ser un producto acabado. Recién estamos rozando ciertos límites de racionalidad que nos llevan a entender algunos fenómenos antes rechazados, pero estamos muy, muy lejanos a comprender esa inherencia de lo evolutivo. Estamos en proceso de transformación a través de la experiencia. De la experiencia debe venir una síntesis, y de esa síntesis un aprendizaje, y eso se nos ha olvidado, y ese aprendizaje debería llevarnos a crear fibras de conciencia lumínicas que nos acerquen más a una intención evolutiva, y eso no está pasando, no estamos aprendiendo. Desde la arquitectura del Samkhya, volvemos allí, podemos observar un gran movimiento de la maquinaria universal. Desde la unidad se da la manifestación. Cuando se crean los 5 kanchukas, se da la diferenciación. Atman en evolución deriva distintos cuerpos y diferentes vehículos encarnacionales en los ciclos naturales de evolución. Ya vamos a hablar de un ciclo en específico. Esa diferenciación hace que aquello que proviene de la unidad Sat Chit Ananda, verdad, existencia y gozo, se densifique a partir del contacto con la oscuridad. A partir de ese contacto con la oscuridad, esa alma o ser evolucionante debe recordar su origen a partir de sus experiencias y sus acciones, decidir evolucionar nuevamente, reconocerse como parte de la unidad
y reintegrarse a ella. Ese es el juego. Bien, hay una estrategia cósmica de evolución, que sigue siendo evolución, porque entregamos nosotros, que somos parte de la unidad madre-padre, una cantidad de información a partir de las experiencias que se viven en los mundos y en los universos. Cuando el aspecto padre-madre recibe a un Atman realizado, esto lo he dicho también muchas veces, ese Atman realizado entrega no un libro como este, ya podemos decir que entrega unos discos duros de terabytes o vaya a saber qué cosa existirá, y le dice: aquí está guardada toda mi experimentación hasta que volví a entender que soy uno. Y esa información es procesada y esa información hace crecer en aprendizaje a la conciencia madre-padre y expandirse a la conciencia madre-padre. Aunque ustedes crean que es estática, no lo es. Detrás de todo este movimiento, por supuesto, está la pregunta ¿quién soy? Ko-Ham. Por eso la famosa meditación aquello yo soy, So-Ham. Bien, que en algunas tradiciones se llama Hamsa o Hamso, que no es correcto. La conciencia, a partir de sus vehículos, se va manifestando, experimentándose, reconociéndose. Por esa razón, pudiésemos decir que todo lo que existe es sagrado, y después ya vamos a abolir esa palabra también, pero es sagrado porque todo lo que existe está concebido para que esa evolución suceda. Más tarde borramos la palabra sagrado y ponemos todo lo que existe es evolucionante o determina lo evolucionante. Por ahora mantengámoslo. Ahora, una religión puede declarar algo sagrado, pero para otra religión no serlo. ¿Cierto? Hemos visto como ciertos simpatizantes del cristianismo queman un Corán o viceversa, o la Torá, o qué sé yo, no sé, el Bhagavad Gita, o cualquier libro no trascendente dentro del corpus del budismo tibetano por los chinos, ¿cierto? Porque lo que es sagrado para una religión puede no serlo para otra, y ahí es donde la dualidad nos hace entender que las religiones no son evolucionantes, son dogmas y códigos morales que tenemos que seguir para supuestamente alcanzar una salvación que nos van a dar nuestros actos y que nos ha convertido en seres totalmente hipócritas, mentirosos, ocultadores, con un karma tan pesado porque nos da miedo confesar nuestras fechorías evolutivas, ¿no? Y el karma se va densificando mientras lo vamos reprimiendo. Si viviéramos en una sociedad evolutiva, no tendríamos que reprimir errores y probablemente existirían pocos errores si somos realmente evolutivos, pero lo sabría. Pero nadie se avergonzaría de sus errores ni sería juzgado por ellos.
Ahora, imaginen ustedes una religión que no acepta la reencarnación, la ley de causa y efecto, no acepta la existencia del karma, sino solamente la existencia de una vida que determina tu futuro eterno en vaya a saber qué parte, porque ya da fastidio llamarlo cielo o infierno. Y esto no solo implica al cristianismo, ¿no? Implica a otras religiones también. Yo recuerdo, y aquí me voy a tomar unos minutitos, invitaron una vez a un encuentro entre distintas religiones y cosmovisiones en la Universidad Central de Venezuela, y el tema era, creo yo, la tolerancia, creo que era el tema, entre las distintas religiones, algo así. Y pasaron varios hechos en 3 o 4 horas en las que yo permanecí ahí, que para mí me convencieron de todo lo que estoy diciendo. En primer lugar, recuerdo que habló un sacerdote católico y bueno, pues su discurso muy bien, muy correcto, sin ningún tipo de tachadura, me imagino yo, a último momento. Y después le tocó hablar al representante de la tradición wayú, de una etnia que vive entre Venezuela y Colombia. Y este señor dijo: yo le escucho hablar a usted, padre, le dice, y quiero recordarle algo. Antes de que el cristianismo llegara, para nosotros un río era sagrado, el viento era sagrado, un pájaro era sagrado, la tierra era sagrada. Él hizo una lista inmensa. Y ustedes desacralizaron todo en lo que nosotros creíamos era esa fuerza más allá que nos asistía y nos nutría como madre, padre. Entonces, su discurso ha sido muy limpio y muy hábil al ignorar todo el daño que han hecho, ¿no? Y ahí uno se dio cuenta que el encuentro iba tomando fuerza. Luego, pues se le había invitado, y lo voy a nombrar con nombre y apellido, al rabino Pinchas Brenner, que durante décadas fue el rabino principal de la comunidad judía en Venezuela. Él no llegó al momento de comenzar. Estaban todos los representantes de todas, yo representando un poco al hinduismo, había otra gente de Brahma Kumaris también. Él llegó después, porque él estaba ocupado. Bien, y pidió que se le diera la palabra lo más pronto posible, porque después también estaba ocupado. No hace falta que diga lo que opino sobre eso. Él planteó una tesis muy válida dentro de lo que puede ser la visión hebrea, judía, de la situación. Él dijo: nosotros no queremos que nos toleren, quisiéramos que nos acepten. Y era básicamente lo que a mí se me había dado como exposición
Hablar de tolerancia es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero te aguanto. Es completamente distinto a aceptación. La tolerancia todavía marca un límite de rechazo profundo. Entonces, pues su exposición estuvo bien, pero escribió luego, tiempo después, lo que iba a decir era que, pues él dijo, habló sus 7, 10 minutos y ya se estaba yendo, ¿no? Y me tocaba hablar a mí después de él. Y yo me atreví, muerto de miedo, a decirle, Rabino, le pido 5 minutos de su tiempo para que escuche algo que tengo que decir directamente a algo que usted expuso. Y claro, había tanta gente que el hombre pues no tuvo más remedio, ¿no? Y se quedó parado entre la puerta y una primera mesa que había ahí. Él había escrito en un periódico de circulación nacional lo siguiente, voy a hacer, digamos, el silogismo que él hizo, lo voy a decir tal cual lo dijo. Donde existe el mal, Dios no está presente. Primera premisa. Segunda premisa, en el hombre existe el mal. Conclusión, Dios no existe en el hombre. Entonces yo le repetí a él y le dije, usted manifestó como parte de una visión cabalista estas premisas, y estas premisas son las que han colocado a la humanidad en el lugar donde está hoy. Y déjeme decirle que Dios habita al hombre. Solo se lo voy a decir porque sé que usted no lo cree, pero la exposición que yo voy a hacer una vez que usted se retire va a tratar de que aquello que usted llama Dios vuelva al hombre. Porque ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, él dijo muchas gracias, muy amable, muy correcto y se fue. El problema es que hay ciertas etapas evolutivas en que se tiende a sacar al Padre Madre cósmico de la fractalidad que nosotros somos y colocarlo fuera. Padre nuestro que estás en el cielo. No estás en mí, estás en el cielo. Y vamos repitiendo eso todo el tiempo. Es decir, estamos fragmentados de una manera que de verdad, si otras civilizaciones más evolutivas o más evolucionadas que nosotros nos ven, daría un poquito de vergüenza, ¿no? Es decir, estamos muy mal. Que valga estos ejemplos, ¿no? El de la etnia wayú y el del rabino, para que entiendan un poco lo que las religiones han hecho, sin hablar de los conflictos en el Medio Oriente y las cruzadas. Eso sería otro capítulo. Entonces, si no existen las religiones, ni existe la espiritualidad, ¿qué existe? Uno se pregunta, entonces, ¿qué existe? Y aquí tendríamos que entender que si todo imagínense que los 8.000, casi 9.000 millones de seres humanos del planeta decidieran al mismo tiempo ser todos evolucionantes, instruirse en lo que vinieron a instruirse. Vamos a esto. Cada ser humano que nace viene a instruirse en los aspectos de la evolución
para poder salir de este planeta y continuar la evolución natural hacia el campo unificado. Ningún ser humano nace para perder el tiempo, para hacerse rico, para tener sexo bastante. Eso puede formar parte de Artha, Kama, Dharma y Moksha, pero viene para cumplir un Dharma, viene para cumplir un propósito que ha sido diseñado por su alma y que la mayor parte de nosotros olvidamos. ¿Qué existía antes de esta fragmentación tan brutal, donde tenemos que llamar a lo que somos como una cosa exótica? Una persona espiritual se convierte en un bicho raro en el mundo en el que vivimos, Maya Matrix. No, ahora anda meditando, no. Pero cuando se mete en serio, no cuando va a hacer una clase de yoga para tener más tono muscular, o cuando medita, como digo yo, el CEO de una empresa medita para ser más efectivo. Nosotros vemos en grandes seres en términos de éxito material, no son grandes seres, son seres de éxito material, como este hombre de Apple y Jeff Bezos y otros, que a último momento de sus vidas la espiritualidad surge. Eso no quiere decir que comprendan lo que es ser evolucionante. Un católico que va a misa los domingos no creo que comprenda la realidad evolucionante que Jesús planteó. Un musulmán que agacha 5 que tienen aquí un cosito ya, ¿no?, de tanto pegar la cabeza del piso, ¿no? 5 veces al día, no comprende que el profeta habló de seres evolucionantes y que el Islam es la paz interna. Dar al Islam, territorio de paz, ¿verdad? Esa es. Tú tenías que convertirte en un Dar al Islam, no en un territorio de guerra. Dar al Garb. Él decía, el ser humano tiene un Dar al Islam y un Dar al Garb, un territorio de guerra, y tiene que combatir. Lo mismo dice el Bhagavad Gita entre Krishna y Arjuna. Tienes que combatir, porque son grandes alegorías al combate entre el yo superior y el ego. El límite de la batalla de Kurukshetra es entre el tercer y cuarto chakra. Ahí va el carro de Krishna con Arjuna y el arco, ¿sí? Y eso no quiere decir que la realidad histórica no haya existido, existió, pero también es una alegoría tremenda a la batalla interna del ser humano por abolir, ser espiritual o no, y convertirse en lo que realmente debe ser. Antes de que aparecieran la espiritualidad y las religiones, existe algo que no viene de este planeta, llamado en sánscrito Sanatam Dharma, la ley eterna. Y yo agregaría la ley eterna de la evolución. Es el conocimiento, el Sanatam Dharma, es el conocimiento del orden universal, el conocimiento del orden universal y su propósito. Y las religiones aparecen mucho después, cuando el Sanatam Dharma empieza a caer en el olvido. En ese Sanatam Dharma pueden existir distintas civilizaciones, distintos sistemas planetarios, que pueden poseer lenguajes distintos, distintas siembras genéticas,
pueden desarrollar códigos particulares, distintas culturas pueden representar a las fuerzas cósmicas mediante símbolos distintos, pero si conocen realmente los recursos y leyes evolutivas del universo, nunca se enfrentan, porque cada una se acerca al campo unificado de acuerdo a los códigos que ha creado. Es decir, tengo que activar mi genética. Bien, yo desarrollo, porque habito el sistema estelar de las Pléyades, lo desarrollo de esta forma porque habito en un cuerpo de sexta dimensión, entonces lo tengo que desarrollar de esta manera. Ese es su Sanatana Dharma. En la Tierra existía un Sanatana Dharma específico para nuestra genética. No existían religiones ni espiritualidad, porque nada había sido execrado de lo evolucionante. Bien, del mismo modo, cuando se accede al campo profundo de las leyes universales, deja de tener sentido disputar dioses rivales como si cada pueblo poseyera un universo distinto. Lo que pasa es que aquí fuimos invadidos por un montón de Elohim que se tomaron etnias y culturas para regirlas, pero ese es otro programa. Las representaciones pueden cambiar, los nombres pueden cambiar, las formas de acercarse al campo unificado pueden cambiar de acuerdo a la configuración genética, pero esa visión se trata de no crear una religión universal, ni siquiera de reconciliar las religiones. Eso sería continuar trabajando con pedazos. Se trata de retornar al campo anterior a la fragmentación. Y aquí vamos a hablar un poquito de los yugas, la teoría de los yugas del Samkhya. Imagínense ustedes un gran círculo, ¿verdad?, donde la parte superior del círculo es la más cercana al centro de la galaxia y la parte baja del círculo es la parte más lejana del centro de la galaxia, y quien hace este recorrido es el Sol. El Sol tiene un recorrido, ¿verdad? Está en el punto más cercano al centro de la galaxia y comienza a alejarse, hace una órbita, llega a un punto en el cual toca el lugar más distante del centro de la galaxia y luego comienza el camino de retorno. Este ciclo, de acuerdo a Swami Sri Yukteswar, duraba 24.000 años y se llama un Mahayuga. Él lo calculó con algunos errores que había encontrado, él mismo lo dice, en el libro Srimad Bhagavatam, que sigue siendo un referente dentro del hinduismo, donde se dice que Kali Yuga dura 432.000 años. Eso sería un susto terrible, porque solo han pasado 4.000. O sea que nos quedarían 428.000 años de esta locura. ¿Quién aguanta eso? Entonces, en esta órbita solar, los antiguos rishis la dividieron en 4 eras. 4 eras descendentes y 4 eras ascendentes con el mismo nombre. La primera era se llama Satya Yuga. Satya es la era de la verdad, y pudiésemos decir algunas características de Satya Yuga para que vayan entendiendo dónde nos fragmentamos. En Satya Yuga la oscuridad existe, pero está en otros planos dimensionales, no interfiere, y el ser humano es totalmente evolucionante y conectado con el universo evolucionante. Y
claro en su propósito de unificación. El Dharma no necesita imponerse desde afuera porque pertenece naturalmente a la naturaleza interna de la persona. Tiene activo su hridaya, tiene activo su genética a un nivel muy elevado, por tanto no hay que crear un concepto alrededor de eso. Lo sagrado no constituye un concepto, no constituye una especialidad y no constituye un sector de la vida, es la realidad misma evolucionante. Eso es Satya Yuga. Luego de Satya Yuga viene la era llamada Treta Yuga. En la era de Treta Yuga, la oscuridad entra en la Tierra, entra en el planeta Tierra, pero todavía se mantiene distante. El mejor ejemplo que tenemos para esto sería la saga del Ramayana, en el cual Lanka, el gran Asura Ravana, el demonio Ravana, que secuestra a Sita, la esposa de Rama, ¿no? Y ahí es donde aparece el gran Hanuman. Él toma a Sita, él hace una incursión en territorios del Dharma, secuestra a Sita, que es la Shakti Kundalini, y se la lleva a sus dominios en la isla de Lanka y la mantiene presa en un jardín precioso, ¿sí? Pero presa, es decir, la Kundalini Shakti no se puede mover, está presa de la oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes dirán, bueno, pero ya la oscuridad está. Pero resulta que Ravana nos permite entender algo extraordinario. Ravana era devoto de Shiva y antes de comenzar la batalla entre las fuerzas de Rama, de Ayodhya y los asuras, ambos hicieron juntos una ceremonia a un lingam. Ese lingam es conocido como Rameshwaram en el sur de la India. Es decir, la condición de asura de Ravana no lo hacía estar inconsciente de los aspectos de las leyes universales y del rol al cual él estaba de alguna manera destinado, ¿no? Existía ya la arrogancia, la apropiación, oposición al Dharma, es decir, el adharma se acercó y sin embargo continuaba existiendo la percepción evolucionante, ¿no? Y sagrada, porque oscuridad no significa todavía la execración de lo sagrado o de lo evolucionante. El conflicto sigue ocurriendo dentro de un universo reconocido por sus leyes. Luego viene la tercera era descendente, Dwapara Yuga. Dwapara Yuga es la era del avatar Krishna y de la épica del Mahabharata, donde él o la, eso ha sido una discusión, me acuerdo con un profesor francés en la Universidad de San Francisco de Quito, que él decía que se decía la Bhagavad Gita y yo le decía que se decía como uno quisiera, porque el canto del Señor se puede traducir también, ¿no? Y él aseguraba que era femenino. Hay unas discusiones, digamos, teóricas tan aburridas, ¿no? Cuando el Bhagavad Gita tiene la enseñanza evolutiva condensada en 18 capítulos fenomenales. En Dwapara Yuga, la oscuridad se acerca aún más, ya no está en la isla distante, ¿verdad?, de donde habitan los territorios del Dharma,
los reyes generosos, bondadosos, fundamentados en el Dharma, sino que ya la oscuridad entra en la familia y se genera el conflicto entre el Dharma previo, los Kauravas, y el Dharma que debía ser impuesto como Dharma nuevo, o como nuevo Dharma dada la era en que íbamos a entrar, que eran los 5 hermanos Pandavas. La guerra ahora está en la misma sangre, y ahí está la duda de Arjuna. Cuando Arjuna elige a Krishna como conductor de su carro, Krishna le dice: tienes que atacar al ejército de los Kauravas. Y Arjuna dice: pero si son mis primos, son mis tíos, son mis acharyas, son gente con la que he crecido. Y Krishna le dice: tu dharma es que varios de ellos mueran por una flecha tuya. Si tú no cumples con tu dharma, ellos no morirán en su dharma. Y ahí estaba Drona y otros grandes acharyas, que inclusive, lleno de flechas, esperó el momento oportuno, el muhurta oportuno, para dejar su cuerpo y elevarse. Pero ya la oscuridad estaba en la familia, esto es Dwapara Yuga. En la era de Kali, que es la era más lejana al centro de la galaxia, la era más oscura, la oscuridad no solo está en la familia, aquí es donde la oscuridad entra en el Antakarana, entra en la configuración genética de cada ser humano, y el ego, el ahamkara, se convierte en el receptor de esa oscuridad. Y aquí, en esta era, es donde el karma se hace más pesado, más denso, donde el olvido, es decir, la pérdida absoluta de la memoria de la unidad, sucede. Y aquí es donde la conciencia padre-madre manda más avatares de preservación, porque es donde el experimento evolutivo tiene más posibilidades de fracasar. Veámoslo de esta manera. Veamos a Krishna en primer lugar. Viene Krishna. Hay un momento donde están hablando Arjuna y Krishna, y Krishna le dice a Arjuna: observa bien a los guerreros que están peleando con nosotros y a los guerreros que forman parte del otro ejército, que son leales absolutamente a su dharma, hacen honor al código de su dharma, porque a la era a la que tú y yo estamos haciendo entrar a la humanidad inevitablemente, ya no van a existir seres como ellos. Bien, y allí él refería, obviamente, la era Kali. La era Kali, como la era Satya, se juntan, es decir, tienen a Satya descendente y luego encuentran a Satya ascendente, ¿verdad? Y la era de Kali, también abajo, es Kali descendente y Kali ascendente. Y luego están Treta, Dwapara Yuga. Entonces, de acuerdo a Sri Yukteswar, la era de Kali descendente dura 1200 años y la era de Kali ascendente dura 1200 años. Esto lo vamos a ver en el próximo episodio. La era de Kali en total dura 2400 años. Eso quiere decir, y les puedo dar los datos precisos, pero prefiero hacerlo en la próxima parte de este
fin de la espiritualidad, cuando termina la era de Kali ascendente, es decir, la era de Kali descendente fue el momento donde vino Krishna, luego vino el Buda, luego vino Jesús, 500 años después, y luego de Jesús vino Mohammed, el profeta, 500 o 700 años después de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tantos avatares reconocidos? Porque vaya a saber cuántos otros no hubo no reconocidos. Y fíjense lo curioso, ninguno de ellos vino a fundar una religión. El Buda pertenecía al Sanatana Dharma, de la tradición védica de los rishis, pero sus discípulos fundaron una religión, el budismo, que básicamente es tradición védica. De hecho, en la India son un poco duros con el budismo. Yo no comparto esta afirmación, solo la digo porque existe, en la que dicen que el budismo es el hijo que negó a su padre. Bien, luego viene Jesús. Jesús viene a restablecer un orden perdido a razón de la intervención del demiurgo dentro de la condición evolucionante hebrea, que tiene mucho que ver con la Atlántida. Viene a restablecer un orden y a responder a lo que él llamaba el Padre Azul, y ahí pues no quiero yo decir que Shiva es azul, pero y de la presencia de Jesús se crea una religión que no solo niega todas las demás, sino que básicamente las destruye, las fagocita. No solamente la conquista de América, como les digo, por no hablar de los conflictos del Medio Oriente entre el Islam y el cristianismo posteriores al siglo VII, ¿no? Y luego viene justamente el Islam y la revelación del arcángel Gabriel al profeta Mohammed. Bismillahi al-Rahmani Rahim. Cuando uno a veces pronuncia oraciones del Corán, uno llega a sentir una energía impresionante, y eso quiere decir que alguna vez pasaste por ahí. Han manoseado tanto el Allahu Akbar que uno lo dice y ya queda sospechoso de terrorista, ¿no? Cuando lo que quiere decir es Alá es el más grande, ¿no? Y fíjense que de cada preservador se hizo una religión. ¿Cuándo? En el momento donde la humanidad es más ignorante. ¿Cuál es la respuesta cuando comenzamos el Kali Yuga ascendente? La respuesta es: las religiones no necesariamente le dan a la humanidad un factor evolutivo real. Y cuando el Sol nos conduce al Dwapara Yuga ascendente, que ya estamos en el Dwapara Yuga ascendente, el concepto de espiritualidad nace en aquellos seres que sienten que las religiones ya no dan respuesta. Pero el concepto de espiritualidad sigue dándose en un planeta absolutamente fragmentado entre aquello que es espiritual o no espiritual, es material, ¿verdad? Pero está muy lejos, muy lejos, en esta pequeña semblanza que les hice, el ser humano evolucionante. Esa sería
la victoria del ser humano en este planeta. Abolir los conceptos de espiritualidad, religión y sagrado, porque solo existen cuando su opuesto existe. En el momento en que no tengamos necesidad de pronunciar la palabra espiritual, la palabra religión o la palabra sagrado, es porque habremos retomado la realidad de nuestra genética y nos vincularemos a la sabiduría cuántica evolutiva del ser humano evolucionante con una genética extraordinaria que ha sido vista por otras siembras como única en esta zona del universo. Así es que si se da el fin de la espiritualidad hacia un ser humano evolucionante, es posible que no demos un paso adelante en el precipicio al que estamos al borde. Hasta aquí la primera parte de estos 2 episodios planeados del fin de la espiritualidad. Revísenlo, pregunten, digan lo que quieran y uno estará allí intentando que podamos vislumbrar la belleza que hay detrás de esta propuesta. Soy Shiva Baba, esto es Rebeldes en un Mundo Perdido. Vamos a tener algunas sorpresas en los próximos días, así es que por favor estén atentos y acuérdense que siempre estaremos agradecidos de que se suscriban a nuestro canal y que consideren que toda esta producción requiere un esfuerzo inmenso y que su aporte, así sea mínimo, ayudará muchísimo a que el proyecto siga adelante cada vez mejor y con más fuerza. Om Yotiraham, paz y fuerza para todos.